Dios te bendiga, que Pastor Carlos Armando, pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. Y este es Encuentro de Líderes. Este es tu podcast donde hablamos de líderes. Y sé que he estado un poco desconectado porque he estado trabajando mucho con el podcast Un Cafecito con mi Pastor y Transformando Nuestro Pueblo. Pero quiero este año 2025 traer una perspectiva bíblica sobre el liderazgo. Ya hemos hablado sobre el liderazgo, que es servicio, pero vamos a temas más profundos. En el caso de hoy hablaremos del llamado al liderazgo, respondiendo con fe. Y esto es importante que lo podamos entender, porque cuando uno se siente llamado y convocado por Dios, definitivamente hay que hacer una pregunta: si el llamado es genuino, si el llamado es a servir. ¿Ves? Porque hoy en día la gente utiliza el liderazgo para utilizar su poder para beneficio propio. Utilizan su poder para influenciar y que la gente lo vea como una cosa de poder, de autoridad. Sin embargo, la Biblia establece que todo líder, que todo el que quiera ser en el reino de Dios, el que quiere ser primero quiere tener que ser último. El que quiera ser líder que es llamado a servir. De hecho, cuando el modelo mejor que podemos utilizar, el mejor modelo es cuando Jesús se tiñe la toalla y le lava los pies a Pedro. Pedro le cuestiona a Jesús cómo él, siendo el maestro, se arrodilla para lavarle los pies a los discípulos. Era una enseñanza lo que estaba haciendo Jesús en torno a lo que es el llamado a liderar a personas. Si tú quieres que otros te admiren y que tú quieres que otros te sigan, pues que te sigan sirviendo. Que tú influencies a las personas, pero que sea para servir, para poder ayudar a los demás. Y hoy vamos a hablar sobre eso: cómo saber si Dios te está llamando a liderar, cómo responder con fe. Así que acompáñame aquí hoy en este primer episodio. ¿Qué significa ser llamado al liderazgo? Y esto es importante. ¿Qué significa ser llamado al liderazgo? Porque no todos los que lideran lo hacen porque desearon. En muchas ocasiones muchos lideran porque estudiaron, se sienten que tienen la capacidad para hacerlo. Pero la mayoría de las personas que son llamadas por Dios se sienten incapaces para hacerlo. Y esto es importante que usted lo entienda. Porque cuando hablamos de el liderazgo cristiano, estamos hablando de algo que es para glorificar el nombre del Señor. En ningún momento el líder cristiano trabaja para su propio reconocimiento. Yo estoy consciente, y eso es una teoría de Abraham Maslow, que el ser humano necesita reconocimiento. El ser humano necesita eso, y es parte de la necesidad del ser humano. Pero los cristianos, los hijos de Dios, cuando leemos la Biblia y entendemos el concepto del reino de Dios, el reino de los cielos, entendemos que el llamado de un líder no es como el mundo lo pinta o vive, sino como Jesús lo pintó. Que el que quiera ser el primero es el último, el que quiera servir, el que quiera ser líder, que sirva. Así que es importante entender lo que no todos los que lideran lo hacen porque lo desearon. Muchos fueron llamados a servir. En el caso de Moisés es un ejemplo importante. En Éxodo capítulo 3, Moisés había huido y allá trabajando con su suegro, Dios lo llama. Y lo llama para liderar, para sacar y para que presentar un plan al faraón. Así que es importante, porque él no se sentía capaz de lo que Dios lo estaba convocando, pero Dios lo capacitó. Es importante que usted entienda que en tu llamado, si Dios te está llamando, es Dios quien te va a capacitar. Es importante que tú también te sientas responsable del llamado de Dios. Por ejemplo, me voy a poner a mí de ejemplo. Yo soy pastor. Dios me llamó a mis 18 años de edad. A los 20 comencé a predicar la palabra del Señor. A los 28 comencé a pastorear. Tengo 48 años, así que llevo 20 años pastoreando. Cuando comencé a pastorear, la junta me dice: pastor, usted va a estudiar la maestría. Yo, deme 2 años para conocer la iglesia, para poder conocer el cómo manejar la iglesia, y luego me voy a estudiar. Yo me sentía responsable de irme a estudiar, porque yo hablo desde el altar algo que posiblemente
Es mi responsabilidad educar. ¿Y cómo yo voy a hablar de algo que no conozca? Que simplemente lo estoy interpretando o buscando libros para conocer de lo que quiere decir el texto bíblico. Así que a los 2 años, en el 2006, decidí entonces irme a estudiar mi maestría en divinidad. Y es importante esto porque Dios te capacita. Dios te da las herramientas, pero también tú tienes que capacitarte. Es importante que estudies. Es importante, mire, mientras hoy día hay influencers en YouTube, porque YouTube se ha convertido en una escuela de educación. La gente busca educarse en YouTube, tutorial, constantemente. Pero yo a veces veo personas, influencers seculares, que promueven a la gente que no se capacite, que no estudien. Que con leer libros, que con ser autodidacta es suficiente. Y eso es un error. Es un error porque la realidad es que en esta ocasión, en el servicio, en el liderazgo, hay que prepararse. ¿Sabes por qué hay que prepararse? Porque trabajamos con seres humanos. Liderar se fundamenta y se basa en guiar y modelar tu vida, tu liderazgo a otras personas. ¿Cómo tú vas a liderar si no tienes la capacidad y el conocimiento? ¿Cómo tú vas a administrar una iglesia si no tienes el conocimiento? ¿Cómo tú vas a trabajar con personas si no tienes el conocimiento y las herramientas básicas en cómo administrar la iglesia y tu vida personal? Por lo tanto, yo sí que creo que Dios te capacita, pero también tienes que capacitarte. El liderazgo no es algo sobre títulos. Uno estudia, nos ordena, somos reverendos, ese es el título que nos dan, pero la realidad es que simplemente somos servidores del Señor. Somos servidores del Señor que nos damos para servir y ser de bendición para otros. No determinamos ser pastores o líderes por la influencia. Somos responsables de llevar, de administrar, de guiar y liderar a una gente. Así que, ¿qué significa ser llamado al liderazgo? Y es importante que lo entiendas así. En el ámbito cristiano, el ser llamado al liderazgo es servir. Es servir, es darte el servicio, es poder guiar, influenciar a personas, pero por medio del servicio. No porque tú tienes una jerarquía y tú tienes un estatus. No, eso no tiene que ver nada. En la iglesia tiene que ver con servir. Con servir. Texto clave para esto, Jeremías 1:15 dice: antes que yo te formase en el vientre te conocí y antes que naciera te santifiqué. Nosotros, cuando entendemos que somos llamados, entendemos cuando leemos el texto de Jeremías, que ese texto también nos jamaquea y como que nos apela. Que en muchas ocasiones nosotros pensamos que es que Dios se fijó a mí en lo último. No, Dios se fija en nosotros desde que nos separa y que estamos en el vientre de nuestra madre. Y es importante, en el caso de Jeremías, que Dios lo llamó desde niño a ser un líder. A ser un líder en un tiempo difícil donde las cosas no estaban tan bien. Y es importante que lo entendamos, que nosotros somos llamados por Dios. Y ese llamado por Dios nos tiene que dar una responsabilidad para poder entender el servicio que queremos dar. Número 2, señales de que Dios te está llamando a liderar. ¿Cuáles son las señales que Dios te está llamando a liderar? Primero, carga en tu corazón un deseo por servir y guiar a otros. Eso es lo más importante. Número 1, es una carga que hay una necesidad de servir. Yo recuerdo cuando Dios me llama a predicar. Yo comienzo a predicar a los 20 años. Y los que no saben, yo escribí un libro en 2024 que se llama Es por Gracia, un camino hacia la voluntad del Padre. Y en ese libro yo hablo algo muy importante. Y aclaro que en muchas ocasiones la gente no sabe cómo diferenciar el llamado a predicar y el llamado a pastorear. En el 2020, cuando cumplí 20 años, comencé a predicar la palabra del Señor. Me sentía llamado por Dios para eso. Una cosa es predicar, una cosa es pastorear. En el transcurso, Dios comenzó a sembrar a mí una carga que yo no entendía lo que estaba ocurriendo en mi corazón. Era una carga. Yo veía a la gente y sentía su necesidad. Y un día llegué a la oficina de mi pastor llorando, explicándole qué me estaba pasando, que yo me sentía raro, sentía la necesidad de la gente. Y la gente que yo posiblemente
me caía mal o tenía diferencias, sentía una necesidad de orar por ellos y de acompañarles y no discriminarles, simplemente amar a las personas. Él me dice, Carlos, es que Dios te está llamando para que pastorees, para que seas pastor. Y eso yo lo puedo entender en el transcurso de mi juventud. Esa carga en tu corazón por servir. Si tú vas a comenzar a liderar porque quieres autoridad y poder, pues no es el camino correcto en la iglesia. Si tú vas a tomar la decisión de ser pastor de una iglesia porque que es la autoridad, es porque quieres mandar, porque quieres sentirte importante, no es la opción correcta. Uno es pastor, uno decide ser líder en la iglesia porque desea servir, desea acompañar a la gente, desea posiblemente entender a la gente y abrazarla y acompañar en sus procesos. Eso es importante que usted lo entienda. Yo tuve una joven en mi oficina estos días que me decía, pastor, yo estuve en una iglesia y usted es tan diferente, porque yo esa iglesia donde estaba, en Calley, Puerto Rico, el pastor era inaccesible. Si uno se acercaba, tenía diáconos y guardaespaldas que no le permitían a la gente conectarse con el pastor. De hecho, nadie sabía el teléfono del pastor. Y aquí usted habla con la gente, se baja del altar y despide a la gente afuera. Y para mí fue chocante. Yo creo que el pastor que decida no conectarse con la gente tomó la profesión incorrecta. Porque el pastor no es para estar en el altar predicando, sino para estar con la gente. Para estar con la gente. El pastor es para estar con la gente. El pastor es para abrazar a la gente, acompañar a la gente, visitar a la gente, tomar café con la gente. Esa es la vida pastoral. Que hay que se sienta que tiene que hablar con el pastor y pueda tener la accesibilidad. Y el pastor tenga sensibilidad para acompañarle y abrazarle su proceso. Así que esa carga en tu corazón es importante. Otros lo confirman en ti. Esto es importante. El llamado, según la Biblia, lo establece. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que no descuides, ¿verdad? Que nadie que avives el fuego que hay en ti. Y él le dice, cuando pusimos las manos en el presbiterio, eso es importante porque la congregación siempre es la que ratifica el llamado de la persona. La iglesia, otros confirman lo que Dios está haciendo en tu vida. El llamado a liderar no es solo, no es que tú te sentaste en una hamaca y allí tuviste una visión y allí tú impones tu llamado y tu liderazgo. El llamado, la gente ve lo que Dios está haciendo en tu vida y son los que van a apoyar y respaldar tu liderazgo. Esto es importante. ¿Por qué usted cree que hay tantas iglesias independientes? Hay tantas iglesias independientes porque la gente se siente llamada e empuja el llamado, empuja su ministerio. No, porque es que los concilios son del diablo. Ahora los concilios son del diablo. No, es que la gente tiene prisa por ser pastor, por mandar, por predicar, por exponerse, por decir que su iglesia creció. ¿Cuál es la pregunta que la gente se hace cuando hay muchos pastores? ¿Y cuántos miembros tú tienes? Como si eso fuera la clave del éxito. ¿Cuántos miembros tú tienes? ¿Ves? Porque medimos el éxito por cantidad, no por transformación y por educación. Así que nosotros tenemos un reto y es que la gente confirma el llamado. Muchas veces las personas ven en ti algo que tú mismo no notas. Y comienza. Yo tengo una joven en mi iglesia que la estamos empujando, la estamos capacitando, pero no fui yo solamente. La iglesia comenzó a ver algo distinto. Cada vez que ella habla del micrófono, la gente comenzó a ver algo distinto. Y eso es importante que lo entendamos porque no solo es tu llamado, es Dios utiliza a la gente para ratificar tu llamado. Te sientes incómodo en la comodidad, es el tercer punto. Señales que Dios te está llamando. Te sientes incómodo en la comodidad. Dios te empuja a crecer. Y usted sabe, y yo quiero decirte algo. Yo creo que ese podcast yo lo hablamos hace mucho tiempo. El crecimiento causa dolor. Yo utilizo la analogía de los bebés, los niños, cuando están creciendo, ese tirón duele en el cuerpo. Pero qué bueno que Dios te está capacitando, Dios te está llevando. El dolor es pasajero, pero vas a crecer. Y Dios tiene cosas mayores para tu vida. Dios te habla, que es el cuarto punto, te habla a través de su palabra.
circunstancias personales. Algo que no podemos pasar por alto es la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia es lo más importante en este proceso del llamado. Cuando uno hace un trabajo exegético, hay una característica de la exégesis bíblica y para mí la última y que es la más importante. Yo no hago una exégesis para simplemente hacer una crítica textual del texto o histórica o social o política. Yo hago una crítica del texto, pero al fin y al cabo es el texto que me habla a mí y me apela a mí. Y es importante que usted lo haga así. Cuando lea la Biblia es importante que Dios te está llamando, te está apelando para transformar tu vida y llamarte a servir. ¿Qué es lo más importante? Nosotros somos llamados por el Señor. Hay que responder con fe al llamado. Y con esto cierro el podcast. Nosotros tenemos que responder al llamado. No esperes sentirte 100% listo. Usted muchas veces va a decir, no, yo voy a esperar el tiempo perfecto. No, espera el tiempo de Dios. Pero nunca vas a estar al 100% listo. De hecho, yo llevo 20 años pastoreando y yo no me siento al 100% listo. Dios sigue trabajando en mi corazón, en mi mente, en mi liderazgo, en muchas áreas de mi vida. Dios sigue trabajando. Por lo tanto, es importante que usted entienda que para responder con fe no hay que estar 100% listo. Porque Dios va capacitando con experiencia en los errores que vas a cometer, en los errores que muchas veces cometemos y seguimos cometiendo. Pero ahí aprendemos en los procesos, en la toma de decisiones. Es importante. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque nosotros los líderes trabajamos con seres humanos. Nuestras juntas de directores del liderazgo, de junta de gobierno, nuestras juntas de diáconos son personas y cada una pieza distinta. Imagínese usted que usted no trabaje con su salud emocional y cuando comienza a pastorear, todo lo que te digan en tu contra, usted lo tome personal. Es que esta gente está en contra mía, es que esta gente no me entiende. No, es que son distintos y se vale diferir. Se vale diferir en la junta, se vale diferir en la iglesia. Todos pensamos distinto. En la diferencia es riqueza y usted tiene que entenderlo. Pero tenemos que actuar con fe porque Dios va capacitándonos en el proceso. Número 2, confía en que si Dios te ha llamado, Él te va a dar los recursos y la gracia para alegrar. Mire, yo comencé a mis 28 años de edad. Yo pensé que yo no tenía cualidades que cuando comencé a pastorear fluyeron. Por ejemplo, cada vez que yo veía algo erróneo, a mí me gusta la estructura, la organización. Los ministerios bien organizados, estructurados. Y yo comencé a estructurar la iglesia cuando comencé a pastorear. Y la gente comenzó a incomodarse. Algo que yo no sabía que yo tenía la capacidad era de sentar a la persona que está murmurando o que está haciendo algo erróneo y sentarme con él y dialogar. En muchas ocasiones entonces, se formaron discusiones. Yo sentaba a la persona con un testigo. Nunca lo hice solo. ¿Ves? Posiblemente la gente de momento dijo, espérate, el pastor está citando a la gente en la oficina con un testigo. El pastor está poniendo las cosas en orden. Y eso causó que mucha gente me empezó a admirar y a seguir. Este pastor no deja pasar las cosas. El pastor toma decisiones, toma postura. Y eso es importante. Yo no sabía que yo tenía eso. Pero comencé a hacerlo. Y me funcionó en el ministerio. Y en una iglesia donde yo comencé yo tengo que confesar, mis primeros 4 años fueron, como me dijo una vez un hermano que yo pastoreé, José Becerril, pastor, usted pasó la salsa y el Guayacán. Lo pasé momentos difíciles, pero mantuve mis posturas firmes y Dios me ha bendecido en gran manera. Así que es importante confiar en que si Dios te llamó, Dios te va a capacitar. Dios va a hacer cosas que posiblemente nunca habías hecho, pero Dios te va a dar el momento para lo que lo hagas. Confía. Y por último, hay que mantener la oración y la entrega. Si es tu voluntad, Señor, aquí estoy, úsame para tu poder. Mire, algo que a mí me pasó en el transcurso cuando comencé a pastorear, yo comencé soltero y yo tenía mucha actividad en la iglesia. Salía temprano en la mañana, estaba todo el tiempo visitando. Y de momento yo dije, pero yo no tengo ni tiempo para orar.
no tengo ni tiempo para leer la Biblia, porque pensamos que mientras más actividades tengamos en la iglesia como pastor o como iglesia, es tiempo de bendición y descuidamos entonces nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que, en nuestro llamado, mantener la oración y la entrega. Nosotros tenemos que mantener la oración activa, orar, hablar con Dios. En ese proceso de oración, hacer silencio, sacar espacio. Yo últimamente estoy hablando sobre crear el hábito de oración. Debes de ser un hábito donde tú separes tu espacio en tu calendario de oración, de esa práctica, tan importante, donde podamos conectarnos con el Padre. Así que es importante que nosotros nos comuniquemos con Dios y que nosotros nos entreguemos al Señor. Así como Isaías hizo en el verso 8, heme aquí, envíame a mí. Ese proceso en su visión, ¿a quién yo enviaré? Pues envíame a mí, Señor. Yo quiero obedecerte y quiero hacer tu voluntad. Dios te está llamando para algo grande, mi amado. No tengas miedo de dar el primer paso. Y si este episodio te habló, comparte con alguien este episodio y únete a la conversación. Háblame aquí en los comentarios, sea en YouTube o sea en cualquier plataforma de podcast. Háblame aquí y coméntame qué otro tema tú quisieras que yo hablara aquí para compartirlo contigo. Este es el primero de muchos que voy a hablar este año y espero y oro al Señor que este podcast sea de bendición para tu vida. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo podcast, Encuentro de Líderes. Dios te bendiga, muchas bendiciones. Hasta la próxima.